Camilo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué onda, Eugenio? ¿Qué tal? Gracias por tenerme por acá. Qué dicha conversar cara a cara. No, la dicha es mía, te agradezco muchísimo el espacio. Antes de Ajá. iniciar en digamos, este tema de la redefinición, me gustaría que nos compartieras cómo es tu historia personal en cuanto al cómo llegas a ese tema. O sea, cómo es que tú ves el tema y te adentras a él y lo investigas. ¿Qué tuvo que pasar para que esto formara parte de tu vida? Bueno, gracias ahí por darme la oportunidad de contar esa historia. La verdad es que, bueno, la historia comienza con que yo me voy a morir, entonces como que me interesa de qué se trata esto, ¿no? Y además todas las personas que conozco como que también se van a morir, entonces también me interesa ver qué pasa. De hecho, entre 15 y 20 duelos significativos vamos a vivir durante nuestra vida. Entonces, para mí, desde un plano muy racional, pues tiene absolutamente todo el sentido, por lo menos como ubicarse un poquito con respecto a la muerte, ¿no? No solo huirle como Ok, lo hace la mayoría. Entonces, eso por un lado, pero por el otro, pues fue un duelo muy personal, fue un duelo de mi abuelito cuando yo era niño. Cuando yo tenía 8 años, ok, eh, para mí, sin previo aviso, muere mi abuelito. Pero era sin previo aviso porque, digamos que en mi familia, como en muchísimas familias, pues no estaban los recursos educativos y no estaba simplemente la conciencia de cómo abordar este tema tan intenso con un niño. Entonces no se me mencionó su enfermedad porque no queremos hacer sufrir al niño. Cuando murió para mí fue un shock, pero tampoco pude asistir a los rituales funerarios. Y bueno, todo eso hace parte de el desenvolvimiento orgánico de un duelo y para mí no se pudo dar. Ni yo ujú, como niño tenía los recursos internos para vivirlo, claro. ni en mi exterior estaba, ¿no? Como en la mayoría de las sociedades en realidad. Entonces, esto no es un juicio para alguien que nos esté viendo y haya hecho esto con sus hijos, por favor. No, no es un juicio personal. Este problema de la falta de educación sobre la muerte no es un problema personal, a pesar de que se puede abordar de manera personal, es un problema sistémico. ¿Sí? Esto no Claro, está en claro, claro, ningún lado. claro. Ujú, exactamente. Y bueno, entonces como no pude vivir este duelo, quedó lo que llaman congelado, sí, o detenido. Es un duelo, también lo llaman retrasado. Pero es básicamente que la psique dice como no, esto es demasiado para mí, mejor ahorita no. Y ahí se queda. Y entonces no se vive los síntomas naturales del duelo, como son la tristeza, como son cualquier Ok. síntoma, es natural, pero tiende a predominar la tristeza. Y años que me cargué este duelo. O sea, mucho tiempo en el que pues no lo viví, pero como que eso no se desvanece, ¿no? Y Y es como además si como uno que, o sea, por lo cargara. que estoy entendiendo, se guarda en el inconsciente. O sea, se Exacto. esconde, ok, Sí, el duelo necesita espacio, espacio emocional, espacio mental, espacio físico, espacio social. El duelo necesita espacio. Y cuando tú no le das espacio, no es como que, ay, listo, me esquivé el duelo, se desvaneció el duelo. No, queda, sí, queda en el caso de la mente, del espacio mental, queda en la psique, queda por allá en lo profundo. Ahí hay dolores que se desatan con que te mencionen un par de palabras o con que veas una película que te recuerda a tu abuelo, que fue lo que me pasó. Entonces, cuando no viven las emociones, pues el espacio emocional tampoco es que se desvanezcan las emociones, sino que se quedan por ahí. Esa energía en moción ujú. queda guardada en algún lado y después, cuando años después, te estoy hablando 20 años después Es de ese decir, tenías duelo, ya 28 años. 28 años, se descongela este duelo en una sesión terapéutica porque mencionan a mi abuelo. Y yo decía, estaba pensando incluso en mi otro abuelo, pero cuando me di cuenta que estábamos hablando era de mi abuelo que había fallecido, empecé a sentir una tristeza, o sea, esa emoción que estaba por ahí guardadita se descongela. Y empecé a sentir una tristeza como si él acabara de morir. Y claro, ahí Wow. entra la mente consciente y dice, pero espérate, esto pasó hace 20 años, ¿cómo vas a estar sintiendo tristeza ahorita? Pero para ese momento yo ya
pues como que me permitía ser yo, me permitía sentir, me permitía llorar si me daban ganas, me permitía vivir mis emociones. Entonces eso me permitió vivir el duelo 20 años después, pero es como si tú hubieras cargado una mochila pesadísima durante 20 años, tanto que ya es parte de ti, o sea, ya esta mochila soy yo, así de pesado soy yo, pero cuando la sueltas, ahí es cuando te das cuenta, ¡ay, qué ligereza! Claro, claro, ¡Qué claro, claro. ligereza! Entonces ahí por supuesto no en ese momento, pero un rato después como que me hizo clic. Yo ¿por qué sentí tanta ligereza? ¿Por qué puedo estar hoy tan ligero? Porque me permití vivir esta cosa tabú y extraña que llamamos duelo, porque me permití mirar a los ojos a la muerte, así haya sido 20 años después, y esa ligereza, yo dije, esto acá hay que profundizar. Esto es todo un mundo, es un mundo tabú, es un mundo que carece de educación, pues abierta, porque sí hay educación, pero no es como que tú busques marketing digital y te sale 500.000 de páginas. Para Claro. buscar educación sobre la muerte te toca investigar bastante. Ajá. Entonces, ya desde ahí empezó la cosa y ya empezó Y desde hace es a mucho partir tiempo. entonces de los 28 años cuando inicia una investigación personal para conocer de qué manera se puede lidiar con el duelo, pero sobre todo creo que la parte más importante es que tienes la necesidad de compartirlo. O sea, es esta que me parece que este es lo que llama mucho la atención en cuanto a las personas que tienen esta necesidad de compartir, que primero van hacia adentro y entonces Sí, después ya les es necesario el compartir lo que encontraron adentro, ¿no? Es como esta persona que sale de la cueva y dicen, oigan, miren lo que acabo de encontrar y creo que les puede servir a todos porque a mí me sí, funcionó. Y yo creo que exacto. eso es de las cosas más encomiables que puede llegar a tener el ser humano, que es compartir. A mí me encantaría que te conocieran a ti también, porque tú eres una persona súper interesante. Yo vivo encantado con tus publicaciones, con las Muchas canciones, gracias. con la filosofía que compartes, con la numerología. Entonces, no sé si quieras, pues, presentarte ahí para que te conozcan. Claro, bueno, yo me presento con todo el gusto del mundo con tu auditorio. Yo soy Eustaquio, platico de temas de autoconocimiento, temas de libros de autoconocimiento. Vamos a tener en poquitos días una charla que tiene que ver con el origen de la humanidad desde una perspectiva diferente y numerología Para también volar es una la de las cabeza. cosas. O sea, cuando está aquí dice desde una perspectiva diferente, es que les va a volar la cabeza. Por favor, vean sus historias al respecto. Me preguntaba sobre la tanatología. Bueno, Thanos es muerte, logía es el estudio de, o la lógica de, entonces pues simplemente es eso, ¿no? El estudio de la muerte. Pero es muy bonito cuando uno empieza a profundizar en la tanatología porque una de las primeras cosas que aprende es que la muerte no es solo este evento de la muerte física que se da al final de la vida. Ajá, Sí, hay ajá, muchas otras manifestaciones de la muerte, así las llamo yo, exacto. Ujú. como la muerte del momento que acaba de pasar, o la muerte de una relación, o la muerte de la salud, o la muerte de una mudanza, o la muerte del crecimiento natural, ¿no? Cuando muere el niño para convertirse en adolescente, el adolescente muere para que nazca un adulto mayor, o como cuando un papá y una mamá tienen un hijo, entonces muere su pareja como era antes y ahora nace una nueva pareja con hijo. Entonces la muerte está acompañándonos pues desde que estamos siendo concebidos en el útero. Y es muy bonito darse cuenta de eso porque ya no se vuelve el que quiero ir más lento en la carrera contra el Cronos para Ujú. llegar más tarde a encontrarme con la muerte, sino que yo me doy cuenta que la muerte está en todo lo que me rodea y en todo lo que me compone. Entonces, como que si hay algo que está integrado en toda mi existencia, pues qué bueno saber un poquito sobre eso, qué bueno hacer las paces con eso. Sí, no estar luchando toda la vida contra eso. Y por supuesto, el hacer las paces con todas estas manifestaciones de la muerte nos empuja de a poquitos a hacer las paces con la muerte física, que es la que traemos todos al imaginario cuando Exacto, escuchamos la palabra muerte. Entonces, sí, eso es la exactamente. tanatología y la tanatología acompaña los procesos de cualquier muerte.
Sí, y hay diferentes especializaciones en la tanatología. Está la tanatología por muerte física y dentro de esa hay un montón, ¿no? Está la tanatología infantil, está la tanatología por suicidio, está la tanatología por accidente, está, mejor dicho, para cada tipo de muerte. Pero también está la tanatología para los rompimientos de pareja, para las mudanzas, para los cambios económicos. En las empresas a veces la usan para empresas muy, muy responsables, me parece. Sí, sí. Cuando despiden a una persona, le asignan un tanatólogo de temas profesionales, porque pues duele perder tu trabajo. Entonces, sí, eso hace el tanatólogo, te acompaña en esos Wow, procesos. no, no sabía, fíjate qué interesante que existía este, digamos, servicio por parte de profesionales para poder Sí, llevar el tema de la muerte del ciclo laboral. Y, exacto. y me parece bastante, bastante interesante, digamos, entender a la muerte no como efectivamente solo un tema de humano, es decir, cuando un familiar, cuando alguien cercano, un amigo o hermano fallece, sino también como estas muertes recurrentes que nosotros vivimos. Yo lo había llevado un poquito incluso hasta más lejano en el sentido de que yo no había tomado en cuenta que incluso la muerte de lo que acaba de pasar, sí, sí me explico, Claro, sino más bien claro. había hecho el ejemplo de justamente la muerte de una relación de pareja, por ejemplo, pero sí este tema de entender que todo lo que nos está rodeando ahora también tiene, digamos, esta polaridad o esta dualidad de muerte. Pero cuando lo ves desde esa perspectiva, la vida se torna mucho más llena, mucho más plena, mucho más completa. Claro, claro, te das cuenta que la muerte no es un verdugo al final del camino, sino que es alguien que te acompaña. Tú eliges si la pones como acompañante y de lejitos, tú eliges si la pones como maestra y le aprendes, porque es una gran maestra, o tú eliges si le haces la guerra toda la vida, que desafortunadamente por inercia cultural eso es lo que hacemos, Sí, hacer la guerra a la muerte, ignorarla es el verdugo. Entonces ya por lo menos reconocerla un poco más como lo que es, te da la opción pues de pensarla diferente, de incluso aliarte con ella, de hacer las paces por lo menos, no estar en guerra con ella, que es desgastante. Imagínate tú estar en guerra contra algo que es absolutamente inevitable. Eso es claro. una guerra perdida. Sí, Sí, es una guerra efectivamente, perdida. efectivamente. Sí, de hecho, de las cosas que son verdades absolutas es que nos vamos a morir. Entonces, Sí, en ese sentido, imagínate estar en contra o en guerra en algo que definitivamente sucederá en algún momento, ¿no? Y bueno, sí. aquí igualmente, a mí me gustaría preguntarte si, ¿cuál es tu concepción en cuanto a si hay vida después de la vida? ¿Cómo tomas ese proceso en cuanto a, o sea, como tal, la muerte? O sea, para ti hay vida después de la vida, no la hay. ¿Qué sucede? De acuerdo con tu concepción, ¿qué sucede después de que nos morimos? Fíjate que es una de las preguntas que más me hacen y mi respuesta normalmente decepciona, pero pues es muy honesta. No tengo ni idea. Tengo la menor idea de lo que pasa después de la muerte. Y ojo que quien te diga que tiene clarísimo y sabe la verdad absoluta, pues hay un riesgo gigantesco de que te esté mintiendo o de que esté muy convencido de algo que Sí, simplemente no es de hecho, comprobable. Camilo, justo platicamos de otra autora que al Sí, parecer tiene un discurso muy absolutista, como muy centralizado sí, el discurso, ¿no? me encanta cómo lo Y, dices. ajá, entonces me pareció que, más bien, que tienes justamente lo que haces en cuanto a decir qué es lo que sucede después de morir, es algo muy responsable, porque yo estoy seguro que las personas que estamos conectados aquí, tú, yo, pues al final del día, como no hemos tenido la experiencia, no lo sabemos. Y lo más responsable es Exacto, decir, mira, hey, como no lo sé, como no lo he experimentado, podría ser que suceda esto o podría ser que tampoco suceda nada. exacto. Exacto, exactamente, es que lo acabas de decir. Por eso es tan peligroso mencionar las perspectivas y las experiencias personales como si fueran verdades absolutas, porque hay un deseo colectivo
de Ajá. saber qué es lo que hay después de la muerte, porque no nos gusta la incertidumbre. Y cuando te dicen ni idea qué hay después de la muerte, entonces se activa ese ser ancestral y dice, no, espérate, es que yo tengo que saberlo todo, porque es que si no, pues nada está en mi control y es terrible. Ahora, yo no me quedé ahí porque yo también tengo una cabeza un poquito como curiosa e intensa. Entonces yo dije, a ver, yo sé, no voy a llegar a la respuesta final, pero quiero perspectivas. Entonces yo empecé a buscar varias perspectivas de lo que podría haber después de la muerte. Entonces, por supuesto, cada religión tiene su propia perspectiva. ¿Sí? Claro. Entonces, cada dogma tiene su propia perspectiva y entonces hay dogmas, digamos que yo los dividí como en dos grandes grupos, pero por supuesto hay más, pero hay dos grandotes, que uno es la reencarnación y el otro es los mundos diferentes después de la muerte. En el catolicismo, por ejemplo, tú te vas a otros mundos, que puede ser el cielo, que puede ser el infierno, que puede ser el de la mitad, que puede ser y los vikingos, por ejemplo, los vikingos se iban al Valhalla. Sí, entonces el Valhalla era el cielo de ellos, que era el patio de Odín, y entonces te vas a otro mundo, ¿no? Y ese otro mundo ya no es, probablemente ya no es físico, pero sí se habla de que ahí se hacen cosas similares a lo que se hace acá. Aprendes, convives, Mm. tienes ciertos amigos, etcétera. Entonces, unas son los mundos, otras son las reencarnaciones, que es este es un empaque físico, ¿no? Que tú puedes tener otro, y después otro, y después otro, ¿sí? Y entonces hay algo dentro de ti que es lo más puro y esencial de ti. Por supuesto, el budismo sigue esto y varias corrientes del hinduismo también, Exacto. en las que y acá viene lo interesante y como lo complica la mente humana, dependiendo de lo que hagas acá, entonces vas a reencarnar en cierta cosa después. ¿Sí? Entonces, si te portas mal, reencarnas en alguien que probablemente va a sufrir, si te portas bien, etcétera. Y lo que llaman el karma, ¿no? Entonces, esas son como dos grandes corrientes. A mí también me gusta, bueno, pues yo vi estas corrientes no para evaluarlas mentalmente, sino para sentir. Y eso es muy importante Ok. porque cuando uno no puede con la mente analítica encontrar la respuesta, porque simplemente no se puede, te tocaría morirte y con toda la conciencia tener esa experiencia y volver, que son las experiencias cercanas a la muerte, que también las investigué, ahora te cuento eso. Pues no se puede. Entonces, cuando no puede la mente analítica, yo digo, ok, si yo no puedo encontrar la respuesta, pero la respuesta sí puede afectar como yo vivo en este momento, entonces yo ¿Na? elijo una respuesta que me dé ligereza. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos dos opciones, ¿no? Una opción es que te vas a sufrir eternamente en el infierno. Claro, Entonces, como ¿cómo una se siente condena. eso? ¿Ligero o pesado? ¿No? Ajá. Entonces, a mí se me hace un poquito más pesado sufrir eternamente en un infierno. Y la otra es que eres energía, hay algo muy profundo en ti que es energía y esa energía cuando tu cuerpo físico muere simplemente se funde en el resto de información, en el resto de energía, porque todo es energía y entonces tú te integras a algo, ¿sí? Y ya no tienes sentimientos, ya no tienes esta experiencia de carne y hueso, pero te fundes. ¿Cómo se siente esa? Más pesada, más ligera. Entonces yo para eso veo varias perspectivas, para sentir cuál es más ligera. Porque si es más ligera para mí, mi experiencia en este momento de la vida es más ligera. Sí, yo prefiero vivir pensando que me va a volver energía que voy a sufrir eternamente en un infierno. Lo que yo piense no va a cambiar lo que pasa en verdad, porque puede que venga lo del infierno, pero yo la pasé bien acá porque estoy ligero. Me explico, como Sí, por eso sí, yo sí, sí. elijo el sentir, porque simplemente no hay forma de saber. Hay gente que se le acerca, que son las experiencias cercanas a la muerte, Es que correcto. estas experiencias son personas que no pueden estar totalmente muertas. Hay una cosa que es muerte biológica y hay otra cosa que es muerte clínica. Ujú. ¿Sí? La muerte clínica es no tienes latidos del corazón y no hay respiración y no hay conciencia. ¿Sí? Se Igualmente el juntan cerebro esas se tres. apaga, ¿no? Cuando pasamos a muerte biológica, que de esa sí no hay reversa,
Ahí las neuronas que controlan estas funciones, la respiración, el corazón, la conciencia, esas se mueren. Entonces, cuando esas se mueren, ya no hay forma de O- revivir el cuerpo a menos que tengas pues un respirador y te mantenga artificialmente vivo, pero ya no hay conciencia, ¿sí? Entonces, es como está funcionando el cuerpo, ¿sí? Pero no hay, no, o sea, si le desconectan la máquina, hasta ahí llegó, ¿sí? ok. Entonces, esa es la muerte Entonces, la biológica. Las diferencia es experiencias, ajá, la muerte clínica es aquella que todo está, digamos, apagado, menos las neuronas. La muerte biológica, exacto. todo está apagado. Sí, Ok. todo. Y sobre todo porque puedes tener todavía sangre fluyendo y tal, pero si se te mueren esas neuronas que controlan, o caminos neuronales, no sé, neuronas suena como si fueran cinco o seis neuronas, son caminos y caminos neuronales que controlan los signos vitales, básicamente. Entonces, cuando ellas se mueren, por mucho que tú hagas CPR, por mucho que tú tengas ventiladores artificiales, por mucho que tú des oxigenación, mm, mm, lo reactivas mientras estés ahí físicamente. Paras de hacerlo y ya la neurona, como no está viva, entonces no puede dar ese signo vital y continuar. Lo que pasa con la muerte clínica es, esas neuronas siguen vivas, ¿sí? Porque de alguna Ok. forma todavía queda un poquito de oxígeno en el cerebro que las mantiene vivas, que eso es lo que las mata, ¿no? O sea, si yo dejo de respirar, lo que me mata es que se me muere el cerebro, porque no les Ya. llega oxígeno, ¿sí? Entonces, le hacen esta que todos hemos visto en las películas, ¿no? Que todos deberíamos saber Sí. hacer, que es, te empujan el corazón, te ponen aire, resucitación y como que se activa desde acá, desde el corazón y desde los pulmones y eso activa las neuronas y ahí sigue, porque las neuronas siguen vivas. Entonces, esas son las experiencias cercanas a la muerte, las personas que están clínicamente muertas, no biológicamente. Y se han registrado personas que duran hasta 15 minutos clínicamente muertas, que es muchísimo para estar sin aire y sin pulso, de pronto revivió, pues es muchísimo. Entonces, les preguntan, y hay libros y libros al respecto. Hay uno muy famoso que se llama Near Death Experiences, así literal, experiencias cercanas a la muerte. No recuerdo en este momento el autor, pero así se llama literalmente. Y pues es interesantísimo ver todo Raymond lo Moody. que vive esta gente. Es, A ver, lo buscamos. Ah, no, que, pero es que no tengo internet acá. creo, No pero sí, recuerdo. efectivamente, hay un montón de autores que han abordado el tema y efectivamente, de hecho, curioso que en diferentes autores, incluso diferentes momentos, se platiquen de cosas similares. Este tema de la luz, por Exacto. ejemplo, los familiares que de repente se acercaron, que sintieron mucha paz, como si se hubieran quitado algo que les apretaba mucho. Y aún así, de todas formas, son experiencias que esas personas solo han vivido. Y regresamos a la parte de la responsabilidad de la información, de saber que, Exacto. ok, mira, yo te puedo decir que a través de las investigaciones que he hecho, hay autores que platican de esto y ya te corresponderá a ti hacer tus propias investigaciones y entonces decidir tú, ¿no? Mucho más allá de que se imponga algo como lo que platicábamos hace ratito, de esta, Exacto. como este discurso que es absolutista, ¿no? O que impone. Sí, Y la verdad es que, bueno, en ese sentido sí me gusta también llevar el discurso a lo más responsable posible. Por mucho que tengamos creencias personales, yo creo que justamente la manera más responsable de poderlo de poder compartir es a través de solo la información imparcial, hacer periodismo de una manera responsable. Y, exacto. Exactamente. y bueno, pero a mí me gustaría, Camilo, que justamente llegando ya a este punto de la charla, de manera personal, tú me dices que lo que sientes en cuanto a es cualquiera de estos dos mundos, o sea, si es una condena o si es una
forma Sí, más ligera de vivir. fusión energética. Lo que a ti te funciona es creer que entonces hay una manera mucho más, o sea, que sí, posiblemente hay algo más. Sí, exacto. Entonces, a mí, que de nuevo, acá súper resalto que esta es mi visión personal, que no tiendo a compartirla mucho porque es la mía y pues tú puedes tener cualquier otra y ya, pero si quieren saber la mía solo por curiosidad, eh, no es una visión que haya sido estática, ni mucho menos, ni me apego a ella, Claro. simplemente me hace sentir ligero y entonces a mí me parecería muy, muy ligero lo que cuentan algunas personas que justo han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, que es que cuando mueren, más allá de que, bueno, sí pueden flotar y ver su propio cuerpo y ver otras situaciones, más allá de eso, sienten una aceptación absoluta de lo que son. En la luz, en otros en el túnel, otros por un ángel, mejor dicho, cada quien a su manera, pero sienten esta aceptación absoluta, no sienten un juicio, no sienten un rechazo, no sienten nada. Entonces, eso a mí me parece hermoso porque para mí eso es amor. Esa Ujú. aceptación incondicional y absoluta, eso es amor. Y entonces, para mí es muy romántico y muy bonito sentir que volvemos al amor y volvemos, nos integramos de nuevo al amor. Por eso este tema de que esa energía pura, profunda que hay en mí, pues simplemente se funde con el resto de la existencia en un amor absoluto. ¿Y qué pasará después? Ni idea. Tal vez después me desemboco en otro cuerpo, en otra dimensión, en una vida paralela, no sé. Pero me parece muy bonito vivir esa aceptación incondicional, pero también me parece muy bonito no esperar a la muerte para empezar a tratar de vivirlo, ¿no? Es muy bonito empezar acá a buscar esa Exacto. aceptación incondicional y de ahí enraiza muchísimo de lo que hablo, de estar en paz con lo que surge en vez de estar en guerra con todo, que es como la cultura hoy en día. Exactamente. Y me gusta mucho la visión que tomas porque efectivamente pareciera como si entonces de alguna manera estos autores nos prometieran una famosa como una tierra prometida después de que desencarnamos, ¿no? Cuando lo que verdaderamente importa es enfocarnos en el momento presente. Y por lo que estoy entendiendo con base en tu discurso, lo que tratas de hacer es resignificar la muerte para vivir mejor el presente, entendiendo que todos los momentos que estamos, bueno, más bien que todo el momento que estamos transitando del punto A al punto B es una muerte constante. O sea, estamos caminando y cada paso que dejamos es una muerte constante. Y el hacer las paces con esa muerte, con esas muertes que estamos dejando, el hacer las paces con ello, es otorgarnos a nosotros mismos una capacidad de poder vivir mejor. Y, o sea, la verdad, me parece que tu discurso es fantástico en ese sentido, porque por un lado nos permite también dejar de vivir en el futuro en cuanto a qué es lo que sucederá después, y por supuesto nos deja también vivir en cuanto a lo que pasó antes y tener una mente mucho más centralizada en el presente, y todo a través de la muerte. O sea, que esa Sí. es la parte, que esa es la parte más interesante, el resignificar la muerte. Y la verdad es que no, me esperaba una charla así como la estamos teniendo, pero ahora que me están cayendo los 20, digo, wow, qué bonito discurso. O sea, es un discurso muy capacitador que obviamente me lo quedo para reflexionarlo, para investigarlo, para pensarlo y para sentirlo, sobre todo, como bien lo dices. Y Ujú. pues la verdad es que está fantástico, Camilo. Platícanos, digo, también aprovechando que estás de este lado, el, a los 28 años, cuando tienes esta revelación a través de las terapias, ¿qué es lo que posteriormente sucede? O sea, ¿a quién te abocas? ¿Quién fue el primer, tal vez, autor, la primer película, el primer video? ¿Qué fue lo que sucedió ahí después de que tuviste este encuentro con el duelo después de 20 años? Claro.
Pues ahí yo me lancé bien intenso que soy a organizar un evento. Entonces yo dije, bueno, voy a reunir 5 expertos o 10, 5 máximo 10 expertos para que hablemos del tema y lo abrimos al mundo, ¿no? Y que se inscriba quien quiera. Y empecé a encontrar expertos y expertos y expertos y no quería dejar ninguno por fuera. Pues bueno, terminé entrevistando 30 expertos internacionales en este tema de la muerte, del duelo, del cierre de ciclos. Justo el evento se llamó el Congreso Internacional de Cierre de Ciclos. Entonces, yo decía, yo no te imaginas mis nervios de el trabajo de entrevistar 30 expertos, editar las entrevistas, conseguir a cada persona, porque son gentes de gente de una agenda apretadísima, de un nivel altísimo, y que no se sumara la gente. Yo decía, si uno hace un evento sobre la muerte, ¿quién se va a sumar con este tabú que hay de la muerte? Pues resulta que mucha gente. Yo creo que cuando se habla de una manera respetuosa, se da el espacio abierto e inclusivo para poner todas las perspectivas sobre la muerte sobre la mesa, la gente lo quiere hacer porque es que toda la vida te reprimieron y te castigaron el hablarlo. Claro. Entonces, cuando se da el espacio adecuado, es una maravilla y se sumaron 20.000 personas. 20.000 personas de Wow. manera virtual, por supuesto, a este evento, que por supuesto A ver, vamos a Camilo, repetir. a ver si estoy entendiendo bien. El primer evento que hiciste, o sea, en tu vida, fue así, o sea, no hubo una antesala, algo, o sea, fue así lo primero que hiciste. Sí, sobre la muerte, sí. Ese fue un evento virtual que Sí, por supuesto era en donde absolutamente también estuvo abrumador. Robert, de hecho, ¿no? Exactamente, estaba el gran Roberto Satarain Leal, que lo entrevisté y por supuesto nos voló la cabeza a todos con su Sí, perspectiva de la muerte. sí, sí, sí. Pero desde ahí empezó la cosa, obviamente haciendo ese evento y entrevistando 30 expertos, pues la cantidad de aprendizaje es mucha. Y ya de ahí en adelante leí todos los libros de todos ellos, eh, y de ahí en adelante pues sigues contactando diferentes expertos. Pero a mí lo que más me gusta es eso. Más allá de solo leer el libro o de solo ver el YouTube que hicieron, ¿no? Me gusta hablar con ellos, como Claro. hurgar en su mente, en su corazón, a ver qué hay ahí e ir forjando la perspectiva, que de nuevo sigo diciendo que es una perspectiva, como la mayoría de cosas. Entonces, así Exacto. empezó la Pero, cosa y y entonces, nunca me lo imaginé. ¿cuál fue la antesala de este congreso virtual? ¿Qué hiciste antes que el congreso? Durante como 10 años estuve dedicado, o sea, yo primero me entrené como ingeniero, entonces de ahí viene la mente un poquito sistémica y Claro. analítica. Pero muy pronto me salté a un mundo de autoconocimiento. ¿Sí? Entonces, y al principio era con las empresas, entonces en las empresas yo iba y daba temas de manejo de estrés, como estos temas un poquito más corporativos que por supuesto nos sirven a todos, pero son ese desarrollo personal, pero aplicado a la empresa. Entonces no quieren que estés estresado, quieren que gestiones bien tu tiempo, que gestiones bien tus conflictos. Entonces, durante varios años hice eso con empresas muy grandotas y ya después empecé a profundizar más en mí. Entonces lo que compartía tenía que ver un poquito más con un lado más personal que a la empresa, pues tal vez no, pues no es que le sobre, pero no le importa tanto como que tú manejes bien tu estrés, por ejemplo. Entonces empecé a profundizar en temas de amor propio, en temas ya más de crisis, atención en crisis de vida, y ahí fue que empezaron a llegar personas, esto te estoy hablando antes de los 28, empezaron a llegar personas a mí en situaciones de duelo, diferentes tipos de duelo, muchos de pareja, muchos también por seres queridos. Entonces yo ahí como que ya me fui familiarizando con cómo se vive eso, ¿no? Sin Ok. haber yo vivido un duelo, eh, pues como taquilleramente dramático, como los hay muchísimos, porque siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo fue la muerte de tu ser querido? ¿Qué pasó? ¿Fue algo tan terrible que te hizo volcarte a esto? Y yo dije, no, la vida me empujó y yo me dejé. Y de a poquitos, mejor dicho, uno puede aprender por discernimiento o por sufrimiento y yo un poquito de ambas, pero fui eligiendo más un poco el discernimiento.
Ok. Entonces, por ahí empezó la cosa. Órale, qué interesante, qué interesante. Y bueno, después tomas la iniciativa de hacer este congreso y Ujú. sí, efectivamente tuve la oportunidad de ver la charla con Robert, si no mal Mm. recuerdo, que fue en la noche, los horarios de la noche, si no mal recuerdo. Y ok, entonces a partir de ahí adoptas este tema de resignificar. Bueno, a mí me gusta decir que lo que haces es resignificar la muerte, pero también platícame si para ti te hace sentido, porque igual y no. Sí, por supuesto. Digamos que yo lo primero que empiezo a decirle a las personas en los cursos, por ejemplo, uno que se llama la Escuela de la Muerte, yo les preguntaba, ¿por qué creen que la muerte está en el título? Para que digamos la escuela de la transformación, de la trascendencia, del cierre de ciclos, no. Es porque tenemos que cambiar nuestra relación con esa palabra, Con que la significa palabra. algo muy puntual, pero Ujú. nosotros le cargamos un montón de peso mental que nos hace sufrir mucho en la vida real. Entonces, ese cambio de relación con la muerte es evidente, pero no es que la muerte cambie, es que cambia mi percepción de ella. Sí, Claro, entonces es absolutamente acertado y yo lo que hago es resumirlo como hacer las paces con la muerte. ¿Sí? De hecho, la frase clave de este curso que te mencionaba es hacer las paces con la muerte es plenitud para la vida. Entonces como que se cierra el ciclo. claro. Sí, 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 sí. Sí, lo que platicábamos hace ratito, de que efectivamente lo que suena interesante es que a través de la resignificación existe también una posibilidad de vivir mejor. Y eso es lo que me parece es parte de tu propósito en tu carrera, el resignificar la muerte, pero sobre todo resignificar la vida. Es que si nos damos cuenta, es lo mismo. Esta es otra de las primeras cosas que vemos ahí. Y es a través de un ejercicio. Entonces uno va al bosque y este ejercicio lo hacemos con niños. Entonces niños busquen cosas muertas. Entonces traen la ramita que se cayó del árbol, traen el grillo que se murió, traen las hojitas que se cayeron. Entonces ponemos todas las cosas muertas ahí en un solo lugar. Y entonces les digo, ahora vamos a investigarlas, vamos a mirarlas muy, muy de cerca. Y entonces se dan cuenta que hay hormiguitas vivas en el grillito muerto, porque se lo están comiendo. Y que en la rama que se cayó hay un hongo, y ese hongo está vivo. ¿Sí? Y que de la hojita que hay también hay como un bichito que se la está masticando. Entonces se dan cuenta ahí como, espérate, pero yo les decía, eran cosas muertas, ustedes me trajeron cosas vivas. Entonces como que ahí profundizamos y profundizamos hasta que nos damos cuenta que no es que vida esté en un extremo y muerte esté en el otro y sean antagonistas, que así las ponemos, ¿no? Y yo les digo vida y a la imaginario, entonces viene un campo soleado con pajaritos volando y un día hermoso, y les digo muerte y de pronto estamos en un pantano y está con su pucha. Entonces, nuestra mente, como quiere entenderlo todo, como quiere categorizarlo todo, y esto viene desde algo muy ancestral. Queremos controlarlo, queremos entenderlo para poderlo controlar, ¿sí? Porque si en nuestra evolución, que por supuesto sigue, pero en la época de la caverna, si no controlabas tu entorno y no evitabas que se apagara el fuego, que el tigre no te come, que la sequía no te mate, pues te mueres. Entonces, esa mente nació controlando y sobrevivió controlando. Lo que pasa es que hoy en día queremos controlar lo más incontrolable, que es la muerte. Entonces, queremos entender este concepto de vida y de muerte, de nuestra existencia, ¿no? El autoconocimiento, queremos entender nuestra existencia. Entonces la mente, como esa es su labor, divide, Claro, separa. ¿No? Entonces, por un lado está vida, y entonces ya le ponemos B, I, D, A, y yo sé que vida es cuando, no sé, me muevo. Y muerte, entonces estoy quieto, frío, y entonces M, U, R, T, muerte. Pero resulta que en la verdad eso no es así. La vida y la muerte no están separadas, no es como que hay una por un lado y el otro por el otro. Solo hay una cosa, que por eso sería bonito que este es el primer paso, mejor dicho, para poder hacer las paces con la muerte. Darse cuenta que no es solo con la muerte.
es con la muerte y con la vida. Y si juntamos muerte y vida, lo que nos da es transformación. Es decir, hacer las paces con la muerte es lo mismo que hacer las paces con la muerte y con la vida, que es lo mismo que hacer las paces con la transformación continua y eterna que implica nuestra existencia. Ahí ya el cuento cambia totalmente. Ahí Claro, ya claro. cambia totalmente. El hecho de que por lo menos en nuestra mente individual tengamos este concepto de coexistencia de la vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, y todo el tiempo, digo, por supuesto, este trabajo de hacer la coexistencia en todos lados y en todo momento ha de ser súper complicado. Lo que debería de suceder es, como dices, el hacer estas paces con la muerte y el verla a la cara también y aceptarla e integrarla. Por eso justamente esta palabra Total. que tiene un montón de sentido cuando se trata de hacer una unión o un equilibrio, que es la coexistencia. Que igualmente, Ujú. me gusta mucho este ejemplo que hiciste en la escuela de la muerte con los niños, en cuanto a que te llevaran cosas muertas y después ellos mismos se daban cuenta de que en la rama había una coexistencia de vida y muerte. Y eso sucede, Exacto. pues evidentemente en todas partes. Veo que incluso también lo que haces es continuamente, si no son congresos virtuales, estás haciendo la Escuela de la Muerte. Qué es lo que sigue contigo, Camilo? ¿Cuáles son las cosas en las que quieres incursionar? Platícanos también de esa parte tuya de que tiene que ver con el emprender cosas nuevas. O sea, ¿cómo es que tu camino de transformación justamente te está llevando? Sí, pues desde hace un tiempo, ya un buen tiempo, para mí es inevitable estar creando cosas, estar escribiendo, estar creando cursos, estar creando eventos. Entonces, siempre, o sea, mi tiempo libre es en eso y mi tiempo de dicha es en eso. Y como te lo digo, para mí, y acá esto puede sonar un poquito envidioso, para mí es inevitable, es decir, no lo hago para ayudar, que eso es lo que suena envidioso. No lo hago para ayudar, me alegra profundamente que ayude, pero es que yo no puedo parar de hacerlo. ¿Sí me explico? Como estas cosas que comparto y que comunico, no sé si se nota, pero salen de muy profundo. No tengo ni idea de dónde, pero salen de muy profundo y para mí es inevitable compartirlo porque me da un gozo absoluto, porque no sé, si me quedo callado, las manos escriben o dibujan, no sé cómo explicarlo, como se dan cuenta, pero lo hago desde un lugar en el cual no depende del receptor. Para mí eso fue muy importante, ese cambio en mi proceso creativo. Es decir, el congreso fue genial porque sí, asistieron 20.000 personas, pero yo no hubiera dejado de hacerlo si hubieran asistido 100 o 50 o 1.000. ¿Sí me explico? Como Sí. eso tenía que comunicarlo, tenía que sacarlo al mundo. Entonces, lo mismo pasa ahorita con todo lo que hago. La escuela de la muerte fue algo absolutamente inevitable para mí y sale ese contenido y lo hago y lo pongo en un formato muy amigable y lo comunico. Entonces, ahí ya vamos para la tercera generación de la escuela y va a haber más y más Wow. generaciones y hay fase uno y hay fase 2. Vamos para el siguiente congreso, por supuesto. Y ahora lo que está saliendo son unos cursos un poco más específicos y un poco más como al punto. Es decir, hay un curso, por ejemplo, de gestión emocional para el duelo. Gestión de emociones para el duelo. Entonces no abarca todo lo que necesitas para el duelo, pero hay otro que abarca mentalidades para hacer las paces con la muerte o mentalidades para el duelo. Hay otro que abarca cómo acompañar un duelo. Y esos cursos ya no van a ser basados en evento, como si lo es la Escuela de la Muerte, que son 6 semanas en la que estamos en sesiones en vivo, o como si lo es el Congreso, que son 5 días así súper intensos de sesiones, sino que ya van a estar ahí lo que llaman evergreen, ¿no? Como que siempre son cursos siempre verdes que tú puedes adquirir en cualquier momento, cualquier Wow, año entiendo. y te Ujú. va a servir igual. Entonces va a haber varios cursitos así. Por supuesto, siempre estoy haciendo los acompañamientos individuales a los dolientes, que por ahí fue que empecé también.
Eh, y ya, lo que fluya. Yo la verdad es que no planeo. A mí me da risa cuando las entrevistas a uno le preguntan, o le preguntaban, yo no hago entrevistas hace mucho, pero le preguntaban a uno, ¿cómo te ves en 6 años, en 10 años, en 15 años? Yo como, yo no sé qué voy a hacer mañana. O sea, no. Entonces Pero, sí, yo perdón, a quién le preguntaban eso? a las personas que entrevistan para un trabajo. Ah, ya, ya, Esa es ya. una típica pregunta, como yo trabajaba Sí, con los de ajá. recursos humanos, yo los molestaba y yo les decía, oye, ¿tú en serio sabes qué vas a hacer en 10 años? Porque yo no tengo ni idea qué va a hacer la otra semana. Y, y por eso me parece chistosa esa pregunta. Pero todo esto para decir que ese proceso creativo parte de mí, o sea, ese proceso creativo me lo permito hacer, me lo permití hacer gracias a hacer las paces con la incertidumbre. Porque yo no tengo ni idea qué va a pasar. Pero lo que pasa yo sé que lo voy a hacer de corazón, ¿sí? Y Claro. de corazón no significa que todo salga bien, que todo se sienta bonito, que todo sea exitoso, no. Hay cosas que fracasan y fracasan rotundamente, pero yo las vivo en paz. Es decir, si me da una tristeza profunda porque fracasó el evento, pues la siento y aprendo de ella y la vivo y la tomo como maestra y sí, la siento. La emoción es en sí su propio propósito. Entonces, lo mismo, si sale algo de maravilla, pues siento la dicha y la gratitud Claro. y todo eso. Pero ya no estoy como limitándome y en el proceso creativo creo que eso es de lo que más limita. Ya no estoy limitándome a que todo tiene que salir bien. Y entonces ya la mente controladora se activa y entonces automáticamente me limité en todo. Entonces por ahí va la cosa y entonces por eso les digo, vienen cosas interesantes, pero no sabemos tanto qué. Excelente, Camilo. Oye, y para ir cerrando la charla, me gustaría saber también a ti personalmente qué es algo que te llame la atención profundamente ahora y que antes no lo hacía. Algún tema que no necesariamente sea el tema de la muerte. ¿Hay algo que hoy te llame la atención Sí, por profundamente? supuesto. Sí, el arte, las cosas un poquito más físicas. Por supuesto, la mayoría de mi trabajo es frente a la pantalla y escribiendo en un teclado digital y etcétera. Entonces, el reconectar con este mundo físico, que por supuesto sí puede ser un mundo muy ilusorio, puede ser un mundo, sí, como puede ser la Matrix, no me importa, se siente Sí. genial. A mí me encanta. Entonces, me encanta trabajar la madera. Mira, por ejemplo, acá Ah, es este, órale, qué buena. Eso tú lo ¿no se hiciste, es ve? tu creación. Sí, sí, sí. Entonces eso es pirografía, es decir, yo quemo acá la madera y entonces estos son dos fénix que representan la muerte y cuando se une Qué bonito. la luz y la oscuridad, pues surge el amor que está representado en el corazón, ¿no? Entonces, y entonces Órale, qué empiezo como buena a joya. Y mira, descargar toda esa creatividad acá. Mira, este es otro con la mira, la flor de la famosísima. vida. Ujú. Sí. Entonces, ese interés, pues yo siempre lo había tenido, pero como que lo opaqué con esta mentalidad de productividad y pues esto yo no lo voy a vender, no es productivo, no les, pues me sirve a mí, está bonito para verlo, pero no es como que, no es como un congreso, ¿no? Entonces, Exacto, exacto, exacto. yo opacaba este tipo de cosas que me apasionan por estar pensando en productividad, pero dije, no, es que esta es la vida también, ¿no? Como eso que fluye. Entonces, conectar con lo más físico. Y la madera me conecta mucho. Órale, qué interesante y qué buena joya. Que nos hayas compartido Sí, dos de tus creaciones, de tus creaciones sí, no artísticas. tengo respuesta. Sí, Oye, sí, sí. Camilo, pues te agradecemos muchísimo el espacio que nos hayas dado parte de tu tiempo, de tu sabiduría, de tu discurso, que personalmente lo considero muy valioso. Realmente las personas que Gracias, nos amigo. están viendo y que han escuchado lo que platica Camilo, yo estoy seguro que comparten conmigo lo capacitador que puede llegar a ser el hacer las paces con la muerte y el resignificar esta palabra. Y en ese sentido también te agradezco mucho porque lo que haces se nota que efectivamente viene desde dentro y que te es inevitable el compartirlo. Justamente como lo platicamos al principio, que es esta
este símbolo de alguien que primero entra a la cueva, descubre algo y dicen, hey, esto me sirvió, creo que a ustedes también les puede servir, ¿no? Sí, yo lo Ese, uso. Ya. perdón. Sí, que lo uso, o sea, ya, por supuesto les puede servir, pero al que le sirva, le sirve, al que no, no. Pero para mí es tan contundente que, pues, no Exacto, hay pregunta. exacto, exacto. Exacto, esa es la palabra, que es tan contundente que eh, de alguna manera sientes esa necesidad de que el compartirlo le pueda ayudar a muchas otras personas. Yo te quería devolver un poquito la pregunta porque me parece muy interesante. ¿Cómo diste con este mundo de la numerología? Porque me parece increíblemente interesante y no se imaginan la cantidad de número que hay en este dibujo tan hermoso que da raíz a toda la existencia. Entonces, Sí. o sea, a mí me fascina eso. Entonces, ¿cómo tú diste con eso y qué haces pues con respecto a eso? Si tienes sesiones, si tienes... Fíjate que yo identificado lo tengo muy bien. Fue en el 2018, un noviembre del 2018, cuando por azares del destino entré a YouTube y vi un video que se me recomendó en el algoritmo que decía, descubre cuáles son los años en tu vida que habrá cambios importantes. Entonces, el ejercicio lo hice y me acuerdo que era 2018, te decía, y me salió 2009 como mi primer año que cambiaba. Y dije, claro, sí es cierto, en el 2009 sucedió justamente un cambio bien interesante en mí, muy personal. Y luego hice el ejercicio en retrospectiva, pero con mis familiares, con mi mamá, me acuerdo. Y me dijo, claro, en ese año conocí a la que es mi pareja actual. O sea, y dije, oye, o sea, esto me está diciendo algo, o sea, creo que tiene algo ahí interesante el tema de los números, de la numerología. Y con el paso del tiempo, la verdad es que le dediqué espacios para estudiarlo bien, para comprenderlo. Y desde el 2018 a la fecha es algo que estudio continuamente, que no lo he dejado de estudiar. Me cuesta mucho trabajo el poder decir que como tal soy numerólogo, o sea, es Ok. un poco de resistencia a ese sentido porque creo que nunca he dejado de aprender de los números y siempre me llegan como también preguntas que la verdad no sé responder en cuanto a secuencias numéricas, es como de, esto no sé qué significa, pero lo tengo que estudiar a la par porque igual que tú me es inevitable el estudiar este punto. Por ejemplo, si me permites igualmente la respuesta a lo de la flor de la vida, está Ajá. diseñada en patrones de 3, 6 y 9. La flor de la vida tiene 36 arcos en su estructura y 3 más 6 es igual a 9. Y está compuesta de 19 círculos completos. 9 más 1 es igual a 10 y luego se reduce a la unidad que es 1. Nos está Uno. diciendo que la creación, es decir, el 10, o el 1, está compuesta, por lo menos en la tercera dimensión, justamente en la tercera dimensión, de patrones de 3, 6 y 9, y que todo se comporta con base en estos números en este plano, a través de justamente esa secuencia numérica. De hecho, Nikola Tesla tenía esta costumbre que al final me pareció que ya fue una manía muy loca de él, que cada cosa que él programaba o hacía estaba diseñada en patrones de 3, 6 y 9. Él muere Claro. en un cuarto de Nueva York y el cuarto era el cuarto número 27, que si lo sumas 2 más 7 es igual a 9. Él nada de lo que hacía no lo hacía si no tenía el 3, 6 y 9 en sus patrones. Wow. Y fue Nikola Tesla, o sea, alguien que Sí. realmente nos vuela la cabeza. Entonces, él, no sé si como tal tuvo acercamiento con la flor de la vida, o sea, con el símbolo, pero Sí. sí sabemos que, por ejemplo, los egipcios tenían acercamiento con ese símbolo. Sí. Y Wow. bueno, no es por nada, es porque representa como tal, y bien lo dijiste, representa como tal la existencia en la que estamos encarnados ahora. Ajá. Qué fascinante, ¿no? Y esto de la geometría sagrada. Oye, ¿y Y es una locura. La Fibonacci también es 369, ese patrón?
O sea, Eso es todavía un poco más, sí, exactamente, que es infinito y que lo que pasa con la Fibonacci, y es que también tiene que ver mucho con el aspecto científico, con el aspecto matemático, es que está representado en prácticamente todos los patrones de la naturaleza, incluso sí. en nuestro cuerpo mismo, a través de las proporciones. El Mm. hombre de Vitruvio, que fue hecho por Leonardo da Vinci, está diseñado en los patrones de Fibonacci. Mm. Igualmente, lo que representan los números de el número de los habitantes de un panal de abejas siempre te va a dar un número un número que es un dividendo o Ajá. multiplicado de una serie de Fibonacci. Las abejas saben cosas, bro. Este, este dato es un dato sacado científicamente y si lo tratáramos de representar en alguna imagen, pues es evidentemente esta curva que no tiene fin, aunque pues por cosas físicas pues se acaba, pero Se realmente acaba, sí. es completamente, o sea, si lo representamos en una galaxia, igualmente tendríamos esta proporción, así como lo tenemos en Ujú. un panal de abejas. Entonces, Sí, es una de las cosas que es científica, pero también espiritualmente la serie Fibonacci es fascinante en todos los sentidos. Dice, la secuencia de Fibonacci está invertida, pueden investigarlo, es número finito. Ok, finito es decir que tiene un límite. Bueno, habrá que investigarlo. Yo tengo entendido que definitivamente que era es, infinito. Sí, yo también tenía en mente que era infinito. ajá, pero habrá que investigarlo, habrá que investigarlo. A mí me parece que efectivamente nadie tiene la verdad absoluta, pero sí, sí habrá que investigar eso. Entonces, de esa manera es como he tenido la oportunidad de llegar al tema de la numerología. Qué genial, qué genial, qué genial. No, es que esto es demasiado interesante. No puedo dejar de aprovechar el momento para, para preguntártelo. Fíjense, acá hablamos de todo, de vida, de muerte, de transformación, de este tipo de vida, de los patrones, de la numerología, de Fibonacci, mejor dicho. Qué dicha de conversación, amigo. Muchas gracias. No, la dicha igualmente es mía. Te agradezco mucho. Ya nada más para cerrar el tema, dice que cuarta la energía es base 10 y para ser infinita debe ser base 12. Me hace sentido porque justamente el 3, 6 y 9 lo que tienen es este dinamismo de conexión con lo infinito, lo que decía Nikola Tesla. Pues muy bien, muy interesante, María José Moon, lo que nos compartes. Y bueno, Genial. Camilo, pues como dices, es una dicha el haber también compartido esta charla contigo. Te agradezco mucho. Pues vamos a seguir en contacto y pues aquí estamos. Muchas gracias. Saludos a Colombia que en algún momento espero Gracias, lo llegarlo a mismo. conocer. ¿En qué ciudad ¿Tú estás? estás ¿Estás en en Medellín? Puebla? En Puebla, en la ciudad de Puebla, exactamente. Bueno, saludos hasta Puebla. Me gustó mucho Puebla cuando fui. Yo estoy en las afueras de Bogotá. Ya, muy bien. Pues encantado Bienvenido de por la acá, vida. amigo. Espero que cuando esté por allá nos demos un buen café para charlar a Por gusto. supuesto. Acá tienes un hogar, amigo.